Daniel Quintero no tiene una ideología. Él se hace llamar de izquierda, se ha vendido en el país como un man de izquierda, pero Daniel Quintero es tan ladrón que hasta se está robando la izquierda de Medellín, porque él no tiene ideología, su única ideología es el dinero, el poder. Y le hemos descubierto y denunciado toda una trama de corrupción que tiene hoy en día a la ciudad, que solía ser ejemplo de Colombia, en un estado crítico. La gente perdió la confianza en las instituciones, perdió la confianza, o más bien perdió la esperanza de un futuro mejor, y por eso tiene a Medellín, insisto, hoy en día en una crisis institucional, en una crisis de esperanza, y él mismo tiene los peores indicadores de aceptación, confianza y popularidad de todos los alcaldes de Medellín de los últimos 30 años. Entonces me parece que lo he dicho y lo voy a repetir, después de Pablo Escobar, Daniel Quintero es la persona que más daño le ha hecho a Medellín. Queridos amigos de Quién y Qué, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Metalero, y estamos además en una locación muy especial. Los saludamos desde Bongo Shop, Bogotá, una de las mejores tiendas de parafernalia canábica, completamente legal, aquí muy cerca del estadio El Campín, y nos encontramos con Daniel Carvalho, representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, entre otras cosas uno de los abanderados de la legalización del cannabis en el país. Daniel, buenas tardes. Hola Juan, un saludo para todos y muy contento de estar en este lugar tan bonito, recomendado además. Bueno, Daniel, empecemos por eso. Mucha gente se preguntará, ¿cómo así que están en una tienda de qué? ¿Para qué? ¿Cómo está la situación legal del cannabis en Colombia? La situación legal del cannabis. Actualmente en Colombia es legal consumir cannabis, es legal cultivar cannabis hasta 20 plantas, es legal portar cannabis, pero no es legal comercializar cannabis. Es decir, hay como un vacío jurídico que corresponde como a una hipocresía, diría yo, que estamos llenando progresivamente con un primer proyecto de ley que cursa actualmente, que consiste en quitar la prohibición constitucional de comercialización del cannabis. Una vez lo logremos, que espero se logre este semestre, entramos a un debate muy difícil, y es, bueno, ¿qué tipo de mercado? ¿Quién va a vender? ¿Bajo qué reglas? ¿Cuánto se puede vender? ¿Quién puede consumir? Ese debate va a ser más difícil, y ese va en el segundo semestre de este año. Con esas aclaraciones, lo primero sí quedo más tranquilo, que quizás pueda llegar a la casa sin muchos inconvenientes, pero en este momento tengo entendido que van en el quinto debate, ya aprobada la parte del cannabis. ¿Qué específicamente es lo que se va a legalizar o aprobar en este proyecto? Justamente esto es un proyecto de acto legislativo, que son los proyectos que modifican la Constitución. Vamos a modificar un artículo de la Constitución, el 49, que además es herencia del señor Uribe, donde vamos a decir, ese artículo prohíbe la comercialización de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Vamos a poner excepción el cannabis. Sí. Y eso nos abre entonces la puerta para poder reglamentar el mercado del cannabis. Eso es lo que vamos a cambiar este semestre. ¿Qué tanto ustedes han visto que el cannabis puede llegar a aportar a la economía de Colombia? Yo creo que ahí a veces hay como muchos pajaritos en el aire. O sea, no es que esto va a revolucionar el país y que se acabó la pobreza y que Colombia va a vivir de eso. De hecho, el mercado del cannabis medicinal, que es legal hace casi 10 años, en este momento está en un embale gigantesco. Los que invirtieron en eso están embalados porque no se ha movido como esperaban. Ahora, el mercado del cannabis de uso recreativo tampoco va a ser la panacea. Se estima que hay 1 millón de consumidores en Colombia. Es decir, eso no va a revolucionar nada. Sin embargo, creo que sí puede abrir oportunidades de negocio, puede generar algunos empleos. Dicen que hasta 40.000 empleos entre los que cultivan y los que venden. Pero creo que lo importante va a ser cuando ya a nivel mundial ya haya una verdadera red legal de comercio de cannabis. Porque el problema hoy en día con los que producen cannabis en Colombia es que no pueden exportar. Es muy difícil exportar cannabis medicinal. Entonces, si lo que se produce únicamente se queda para el país, pues el mercado no va a ser suficiente para hacer un boom económico. Ahí he visto que hay también como una alianza muy grande parlamentaria con Lozada, con Juan Carlos Lozada. ¿Cómo se ha dado también esta alianza, reitero, parlamentaria, en pro pues, de una causa que sigue siendo muy estigmatizada? El proyecto que cursa actualmente, el de modificación de la Constitución, no es de autoría mía, es de autoría de Juan Carlos Lozada. Yo me volví famoso por defender ese proyecto, pero en realidad ha sido Juan Carlos el que durante varios años ha luchado por eso.
Este proyecto lleva casi 10 años en el Congreso, siempre se había caído y esta vez por primera vez avanza. ¿Por qué? Gracias al trabajo juicioso de Losada y gracias a que ha llegado un montón de congresistas nuevos, progresistas como yo, que estamos apoyando eso y, muy importante, que esto cuenta con el apoyo del gobierno nacional. Entonces creo que ya todo esto muestra que hay una madurez política y social en Colombia y a nivel mundial también, porque la gente ve como ejemplo que en Estados Unidos, que fue el país que nos impuso la guerra contra las drogas, ya están legalizando el cannabis, entonces ¿qué vamos a seguir nosotros en eso? Entonces creo que todo esto da cuenta de una madurez que nos permite pensar que este semestre vamos a dar ese paso. Bueno, yo quería empezar preguntándole cómo era ese inicio suyo en la política, cómo se interesó usted en la política, llegó a ser concejal de Medellín, está ahora en el Congreso de la República, pero voy a empezar con una pregunta más importante. ¿Cómo empezó usted a ser marihuanero? Esto es curioso porque yo no tenía, digamos, influencias, ¿cierto? No fue que nadie me metió en eso. Yo era soldado, ¿sí? Era soldado. ¿Soldado de prestar servicio? De prestar servicio militar. Y con 2 amigos, un día nos dijimos como que deberíamos probar eso. Y la conseguimos y la probamos. Yo me morí de la risa y después me quedé dormido. Ese fue mi inicio. ¿Y no se muere de la risa en el Congreso cuando escucha los argumentos de sus colegas? Sí, uno aprende como a reírse porque finalmente la política es un gran teatro y uno también entiende como el papel que están jugando los contradictores cuando hablan en público, aunque ya después en privado son mucho más moderados. Uno entiende pues como los personajes y los roles propios del teatro de la política. Hay veces sacan argumentos muy bobos, otros son mucho más interesantes y esa es la vida del político, debatir. Venga, de alguna manera usted tomó mucha relevancia cuando le dio por aceptar al frente de casi todo el Congreso y de cámaras de todos los medios de comunicación que llevaba 25 años fumando marihuana. Sí. Cuando usted toma la decisión de hacer esta confesión, ¿sabía todo lo que iba a pasar? No, mira, varias cosas. En primer lugar, pues qué sorpresa hay de que yo fume marihuana, ¿me entiendes? Es como muy obvio. Sí. Es obvio. Listo, entonces a mí me sorprende que les haya sorprendido. Primero. Segundo, a mí me sorprendió que durante 6 años que fui concejal de Medellín, nunca me preguntaron si fumaba marihuana. ¿Cierto? Siendo como tan evidente, y de hecho yo desde que llegué al consejo, yo tenía como mi respuesta preparada. Sí. Si algún día un periodista me pregunta, venga, ¿a usted le gusta la marihuana? ¿Y usted yo ya pensaba, se lo pasa? no, yo le iba a contestar, es muy buena para pichar. Y nunca me preguntaron, nunca me dieron tiro pues como para sacar esa respuesta. Claro. Y ya finalmente, yo no pensé que fuera a ser como tan escandaloso, no me imaginé pues como tanta atención mediática. Creo que en ese día y el siguiente di 17 entrevistas a medios de comunicación, una barbaridad. No, yo lo hice simplemente porque me pareció que en ese momento mi testimonio de vida era pertinente para apoyar el debate. Ahora, también han malinterpretado muchas cosas. La gente piensa que cuando yo dije que hace 25 años fumo marihuana, la gente piensa es que llevo 25 años seguidos con el porro prendido, ¿cierto? Y que fumo todo el tiempo, todos los días, toda mi vida. Y no es así. Pero no se puede. Pues, y si se pudiera, tampoco. Ha habido épocas en que he fumado mucha marihuana, otras épocas poquito, le he ido cogiendo también el ritmo y ya tengo mis hábitos de consumo que yo considero saludables. Y es por eso que cuando voy al médico y le cuento cuáles son mis hábitos de consumo, él me dice, no hay ningún problema. No existe, según todo esto, una sobredosis de marihuana. Pues lo que yo he escuchado es que es imposible, como que habría que fumarte 2 toneladas de marihuana, lo cual es físicamente imposible. Ahora, la sobredosis no es el único consumo problemático, ¿cierto? Si vos, para dormir cada día, necesitas fumar marihuana, si no fumas, empezás a sudar y te pones ansioso, significa que tenés un consumo problemático y me parece muy importante que además hablemos también de eso, porque, y esto se lo digo a los marihuaneros, cuando hablamos de legalizar el cannabis y cuando exigimos respeto, pues también tenemos que respetar, también tenemos que entender que hay condiciones adecuadas para consumir, hay lugares, hay momentos, hay hábitos, y también tenemos que entrar en esa discusión. Mejor dicho, legalizar no es decir vamos a hacer lo que nos dé la gana, no, por el contrario, es respetar a la sociedad para que la sociedad nos respete. Oiga, Carvalho, a mí me ha llamado mucho la atención algo y es que me he dado cuenta que en los últimos años
los partidos, los ideólogos y los líderes de izquierda o progresistas han estado muy abanderados en general del consumo de marihuana. ¿No cree problemático que una sola orilla política se apropie de algo y casi que se politice algo que al fin de cuentas es un consumo y es una decisión personal? Entiendo tu preocupación, pero yo tengo una lectura contraria. Yo siento que precisamente ya ha salido de ser una cosa del nicho de la izquierda, y ahora ves todos los que se consideran liberales, que no necesariamente son de izquierda, ¿cierto? El centro, el Partido Liberal incluso muchos congresistas ahora de partidos conservadores, como el Partido Conservador o Cambio Radical, ya entienden que este es un tema válido. Y yo creo, y repito lo que decía ahora, y es porque el contexto mundial nos va dando línea. Si Estados Unidos ya lo hizo, si un congresista de estos que probablemente va cada año a Nueva York, se da cuenta de que en Nueva York ya la gente compra legalmente el porro, entonces eso también les va cambiando. Entonces yo creo que antes, por el contrario, esta causa ha escapado del dominio de la izquierda y ya se ha vuelto una causa más de todo el mundo. Oiga, Daniel, usted que estuvo en el ejército, ¿sí hay mucho consumo de marihuana dentro de los militares? ¿Así sea oculto? Sí. Y te voy a decir lo grave, no es tanto de marihuana, se consume mucho perico, por lo menos cuando hace 25 años fui soldado, sí, consumían mucha cocaína, y no los soldados, oficiales y suboficiales. No digo más. Usted, Daniel, hablábamos ahorita de orillas políticas y de ideologías, se considera una persona progresista, ya me lo dijo, pero en este momento está el presidente Gustavo Petro frente del país. ¿Cómo lo ve a él? Yo lo siento muy crítico con Gustavo Petro en varias cosas. Mira, yo me considero progresista de centro. ¿Sí? Me alegró que hubiera ganado Petro porque creo que el péndulo democrático tiene que ir a la izquierda y a la derecha. Creo que es una oportunidad valiosa para un montón de ideas y para un montón de poblaciones, causas y territorios el hecho de que Petro haya ganado. Sin embargo, Petro me genera un poco de desconfianza por su forma de abordar la política, por su forma de enfrentar el debate político, siempre insultando, mintiendo, ridiculizando al contrario, incluso agrediéndolo. Yo creo que Colombia ha tenido suficiente violencia y Petro es uno de esos políticos que asusa la violencia desde su discurso. Además, como administrador, me parece que es desorganizado. Ya lo había demostrado como alcalde de Bogotá. Petro es un visionario, tiene grandes ideas, pero él va como soltando ideas porque sí, porque le gusta escucharse hablar. Entonces, me temo que como gobernante no le va a ir tan bien como quisiéramos. ¿La paz total cómo la ve? La paz total es un ejemplo de esas cosas de Petro, es una gran idea, ¿sí? Pero que no tiene un método, no tiene un orden, no tiene una construcción, digamos, teórica, normativa. Entonces él va soltando paz total y lo que pasó en diciembre, él dijo, no, ya estamos en paz con 4 grupos armados y al otro día salieron los grupos a decir, conmigo no, a mí no me habían contado. Eso es muy de Petro y ese es el miedo que le tengo. En este momento, en el Congreso de la República, ya que muchos obviamente conocen sus banderas y conocen sus hábitos, ¿con quiénes, y dígame la verdad, se ha sentido rayado? O mejor dicho, trillado. ¿Pero trillado en qué sentido? O que se hayan rayado más bien con usted, que lo vean y este tipo aquí que como que chilla en el Congreso, como que... Sabes que yo no siento eso, por varias cosas. En primer lugar, yo creo que mi experiencia como concejal me dejó también como la capacidad de entablar relaciones con gente muy diferente. Tal vez cuando llegué por primera vez al Consejo de Medellín, sí hubo un par de concejales que me miraron como este mechudo que, pero ya en el Congreso no lo he sentido, probablemente porque hay mucha hipocresía y a uno le sonríen y después hablan mal, pero no lo he sentido. Por el contrario, a mí me encanta esto y para eso me metí en la política, a encontrarme con gente muy diferente. Entonces yo hablo, por ejemplo, en el Congreso hoy, detrás de mí están todos los de las FARC, los de comunes, ¿cierto? Al lado izquierdo está el Centro Democrático y adelante el Pacto Histórico. Me hablo con todos, tengo buenas relaciones con todos. Yo no llegué a ser enemigos, ¿cierto? Llegué como a intentar lograr acuerdos. Yo creo que esa es la gracia de la política y en eso me va bien. ¿Se ve continuando en la política? Te voy a responder con toda sinceridad. Nunca esperé llegar acá y no tengo ni idea de para dónde voy. Yo hice teatro 5 años y me quedó algo del teatro y es la capacidad de improvisar en la vida.
Yo creo que la época que nos tocó vivir requiere muchísima flexibilidad y capacidad de improvisación. Uno nunca sabe qué va a pasar, ¿cierto? Estalla una pandemia, una guerra mundial, una crisis económica. Ya no tenemos, como le tocó a la generación de nuestros padres, un montón de certezas, ¿cierto? Antes la gente se casaba y era para toda la vida, y antes vos eras católico, y antes eras capitalista, y eras hombre, listo, ya puedes pasar de ser hombre a ser mujer, ya el amor no dura para toda la vida, ya nadie quiere trabajar en una empresa para toda la vida. Entonces, la época que nos tocó vivir creo que merece mucha capacidad de improvisar, y eso hago yo con mi vida. Eso sí, una vez tomo una decisión, voy a ser congresista con toda. Entonces no sé para dónde vamos, puede que me dé por ser senador, puede que me dé por ser alcalde de Medellín, o puede que me dé por retirarme a una finca a cultivar orquídeas. O cosas, sí, o cosas. Las orquídeas sobre todo, que son muy bellas. Bueno, yo quiero hacerle esta pregunta y tiene que ver con el alcalde de Medellín. Usted me acaba de decir, podría ser alcalde de Medellín. Si ha sido usted crítico con alguien, es con Daniel Quintero Calle, una persona a la que usted le tira unos calificativos muy duros en redes sociales, y me gustaría saber en este momento cómo lo ve, porque él, lógicamente tiene un cuerpo de publicidad muy fuerte. Daniel Quintero es una farsa política. Él llegó a la alcaldía de Medellín bajo un discurso de construir sobre lo construido. Todo lo que ha hecho es lo contrario, destruir lo construido. Llegó a la alcaldía de Medellín con un discurso de independiente, y de hecho así llamó a su movimiento político, y lo que hemos visto es que depende de todos los viejos grupos políticos de Antioquia y del país, incluido el uribismo, al que él todos los días le encanta llamarse antiuribista, pero trabaja de la mano, por ejemplo, con Juan Carlos Vélez, el que fue el gerente del no, de la campaña del no al acuerdo de paz, para que vean el tipo de amigos que tienen. Y tercero, y esto es lo más grave, Daniel Quintero no tiene una ideología. Él se hace llamar de izquierda, se ha vendido en el país como un man de izquierda, pero Daniel Quintero es tan ladrón que hasta se está robando la izquierda de Medellín, porque él no tiene ideología, su única ideología es el dinero, el poder. Y le hemos descubierto y denunciado toda una trama de corrupción que tiene hoy en día a la ciudad, que solía ser ejemplo de Colombia, en un estado crítico. La gente perdió la confianza en las instituciones, perdió la confianza, o más bien perdió la esperanza de un futuro mejor, y por eso tiene a Medellín, insisto, hoy en día en una crisis institucional, en una crisis de esperanza, y él mismo tiene los peores indicadores de aceptación, confianza y popularidad de todos los alcaldes de Medellín de los últimos 30 años. Entonces me parece que, lo he dicho y lo voy a repetir, después de Pablo Escobar, Daniel Quintero es la persona que más daño le ha hecho a Medellín. Y en este momento, en esa carrera por la alcaldía de Medellín, donde Upegui, por ejemplo, también está siguiendo un poco la línea de Quintero, ¿a quiénes ve probablemente llegando a la alcaldía? Está muy difícil, no tengo claro eso. En este momento alguien contó como 70 precandidatos, creo que hay 14 movimientos de recolección de firmas, entonces es muy incierto el panorama. No veo un candidato fuerte por el lado de Quintero y su gente. No veo tampoco un candidato fuerte por nuestro lado, digamos, el centro del espectro político. En el caso del uribismo, peor, porque incluso los uribistas se están saliendo del centro democrático para lanzarse, porque saben que el centro democrático se volvió como una cruz que hay que cargar. Entonces no hay claridad. Se especula que se va a lanzar otra vez Federico Gutiérrez, y pues por lo menos por reconocimiento y por popularidad él entraría punteando, pero tampoco creo que la tenga segura. Y a Juan Camilo Restrepo, ¿cómo lo ve? Que se la pasa grabando videos corriendo por la calle, poniendo en riesgo su vida. Juan Camilo Restrepo es un buen tipo, y además es hincha del Medellín como yo. No creo que tenga pues el talante para ser alcalde, y él ha dicho todo el tiempo que si Federico se lanza, él se retira. Entonces yo no creo que vaya a llegar hasta el tarjetón. De todo lo que usted lleva como político, ¿cuál ha sido su peor mal viaje como colombiano y también como medellinense? El peor mal viaje. Sí, la peor pálida, pues. Compa, yo creo que ha sido haber apoyado inicialmente a Daniel Quintero. Yo lo apoyé durante los primeros 6 meses de su gobierno. Creí que era bueno que hubiese un gobernante joven, progresista, pero me di cuenta que no, y me ha dolido, y he hecho todo lo posible por denunciarlo, he hecho todo lo posible porque en Bogotá se den cuenta de que él no es el Robin Hood
o el pobre David contra Goliat, sino de que es realmente una persona dañina. Creo que Medellín va a pasar durante varios años el guayabo de la borrachera de poder de Daniel Quintero. ¿Quién le sabe a Cacho en este momento? Me sabe a Cacho, un representante apellidado Uzcategui, que protagonizó un escándalo en el Congreso intentando meterse de manera violenta al recinto de la Cámara con un montón de personas, lo cual fue pues bastante asustador, digamos, para los que estábamos adentro, porque le pegaban a las puertas y decían que se iban a meter. Pero sobre todo porque Uzcategui hace 15 días me tumbó un proyecto de consumo responsable de sustancias psicoactivas a base de mentiras. Y a mí, yo entiendo que uno no esté de acuerdo, y yo sabía que él no iba a estar de acuerdo con este proyecto, eso es válido, pero que mientan para ganar me parece muy grave. Entonces hoy en día, Uzcategui, Cacho. ¿Y la mentira fue cuál? La mentira fue decir que nosotros estábamos proponiendo legalizar las drogas y que el Estado financiara el consumo de drogas de la gente, lo cual es absolutamente mentiroso. Estábamos proponiendo que el Estado le diera a la gente la información básica si quiere consumir alguna sustancia y que le exigiera a ciertos establecimientos como las discotecas y los festivales unos mínimos, como un mínimo vital de agua, una capacitación para su personal, para que en caso de que alguien tenga un problema, sepan cómo atenderlo y no se muera, como ha sucedido en Bogotá 3, 4 veces en el último año, que la gente se muere porque no hay agua y porque nadie sabe qué hacer con ella. De todas las cosas que usted ha alarmado, y sobre todo de todas las sobredosis que usted ha alarmado, está la de la velocidad. Usted en este momento está muy concentrado en que se reduzcan esas cifras de siniestralidad vial, y de hecho lo vi por allá en un video con los ojos muy abiertos, como si estuviera Stanley Kubrick detrás y en la Naranja Mecánica viendo unas escenas pues difíciles. Exactamente, cogiste la referencia bastante obvia pues de la Naranja Mecánica. Quien me hace los videos es mi gran amigo Daniel Alzate, que estudió cine en París. Cuando yo estudiaba urbanismo en París, él estaba estudiando cine, entonces él siempre está metiendo ahí sus referencias. El año pasado se murieron en Colombia 8.000 personas en incidentes viales. Esto es más de lo que mataba la guerra, cuando había conflicto armado intenso en Colombia. Pero es algo que como se mueren todos los días 2, 3 personas, no es una sola tragedia, entonces no nos damos cuenta. Y esto se ha ido agravando en los últimos 20 años porque hay más carros, más motos, y no solo eso, sino que las motos que dejamos entrar a Colombia, por ejemplo, son motos que no residen en Europa y en Estados Unidos. Aquí nos mandan el sobrado de la tecnología mundial en motocicletas y en automóviles. E infortunadamente nadie le está prestando atención. ¿Quiénes son los que más padecen? Los jóvenes y los niños, los que más se están matando en las vías. De modo que yo he hecho un llamado de atención desde que estaba en el Consejo y ahora en el Congreso para que por favor el país le preste atención en eso y que nos pongamos unas metas serias de reducción. No podemos normalizar, se murieron 8.000 personas, de malas, como diría la vice. No, de malas no, tenemos y podemos hacer cosas al respecto. Ha sido también un abanderado del uso de la bicicleta, no solo de decirlo, sino de hacerlo. En Medellín, de hecho, recuerdo mucho que el escritor Héctor Abad Faciolince hizo un trino, eso fue hace casi 7 años. Sí, señor. Lo tengo clarísimo, que dijo: yo prefiero votar por un rasta que anda en bicicleta que por un engominado. Sí. ¿Qué piensa usted de ese trino y cómo va con la bicicleta? Ese trino me alegró mucho por todo lo bueno que yo pienso de Héctor Abad Faciolince. Me parece un man tesísimo, me encanta su escritura, sí, lo conozco. Creo que además ese trino me ayudó. En un momento pues era mi primera vez al consejo y eso le da a uno una visibilidad. Yo sigo siendo un abanderado del uso de la bicicleta, me parece que es muy positivo. Actualmente en Medellín teníamos el mejor sistema de bicicletas públicas de Latinoamérica en Cicla. La alcaldía de Daniel Quintero lo tiene muerto. Y en este momento estoy muy concentrado en eso, en denunciar el descalabro de Cicla y pensar cómo podemos recuperarlo. En general, por ejemplo, Bogotá tiene una de las redes más extensas de ciclorrutas de América Latina y me parece fascinante que lo haya. Y uno ve una cantidad de gente moviéndose en Bogotá así, y creo que ese es el camino, en especial en ciudades planas. En Medellín puede ser un poquito más difícil por las lomas, pero todas las ciudades tienen un sector plano en los cuales la bicicleta es bueno, y creo que hay que seguir movilizando a la gente de esa manera,
porque se ahorra la contaminación y se ahorra los trancones. Carvalho, la música, sé que es amante del reggae, créame que no Sí. solo es por sus rastas, también le gusta mucho el rock, creo. Y la Algo de- salsa. La salsa y creo que el ska. Sí, bien general te lo voy a decir, me encanta la música, Mm. toda, o sea, me pones una guaracha y me la bailo. Le gusta la guaracha. Pero Solo una le- cancioncita. Fumarato. Y me gusta el reggaetón, y ahora, si tengo que escoger, ¿cierto? El rock, el reggae y la salsa son mis favoritos, y me encanta sobre todo la música en vivo. Entonces yo a cuanto concierto pueda ir, bien sea al gran concierto pues en el estadio o al concierto en un bar, me encanta. La música hecha ahí, así como el teatro que es hecho ahí, tengo una fascinación por ver en vivo el talento del guitarrista, del vocalista, del actor, del futbolista. Me fascina ver cuando las cosas se están produciendo ahí frente a mis ojos. ¿Y el metal, cómo le va? El metal, yo creo que ya me estoy volviendo viejo porque ya cada vez aguanto menos el ruido, ¿cierto? El metal. Entonces yo cuando estaba pelado escuchaba Sepultura, Masacre, los grupos de acá, pues La Pestilencia. Ya hoy en día como que a la segunda canción ya estoy como, bájale un poquito fuerza. Me estoy volviendo viejo, man. Y por último, yo lo vi en estos días muy entusiasmado con temas literarios. Ha estado hablando de lecturas, ha Sí. estado hablando de libros. ¿Cómo anda con eso ahorita? ¿Qué anda leyendo? Mira, yo heredé de mi padre. Mi padre es un hombre de pocas palabras, Sí. pero siempre muy cariñoso, pero no muy hablador. Entonces yo aprendí a querer a mi papá a través de su biblioteca. Listo, entonces la biblioteca tiene obviamente varios pisos, entonces yo iba creciendo y cada vez iba llegando a pisos superiores. Entonces, en el primero estaba como todos los diccionarios y eso, entonces me volví amante de la ortografía. Yo gané 3 veces el concurso universitario de ortografía cuando era estudiante. Ya, en el segundo piso había una colección de lo inexplicado. En los 70 hubo toda una moda de ovnis, brujas, fantasmas, entonces yo crecí también leyendo eso y tengo como toda una dimensión ahí esotérica en mi mente. En el tercer piso había toda una colección de poesía colombiana. Entonces soy muy amante de la poesía colombiana, de la poesía clásica, romántica, la que es con rima, ¿cierto? No ahora esta poesía que yo de repente se acabó y no me doy cuenta. A mí me gusta la rima, la métrica. Me encanta Porfirio Barbajacob, José Asunción Silva. Barbajacob le tiene que encantar a usted. Me encanta. Que Y además era- Acuarimántima. Eso, además tiene- era tiene el un gran verso- marihuanero. Un verso que dice: soy un perdido. Soy un marihuano. Soy un marihuano. Ajá. Lo escribió en Barranquilla. Sí, señor. Sí. Eh, Santa Rosa de Osos. es de la Santa ciudad. Rosa de Osos, es Sí. Porfirio antioqueño, hace 100 años ser marica y marihuanero. Sí. Lo echaron. Murió en Cuba, abrazando un Cristo. Murió. En Cuba, no murió en México, no sé. Creo que fue en Cuba. Él, Sí, estuvo, sí, no. él estuvo viajando por, Sí. por América Latina y el Sí, Caribe sí, toda sí, su sí. vida. Entonces, tengo un gusto especial por la poesía, ¿sí? Y me encanta y me aprendo poemas de memoria, me gusta mucho. Y en el cuarto piso, donde ya no alcanzaba, estaba toda una colección de literatura erótica de mi papá. Entonces yo no sé si fue demasiado precoz, pero como desde los 14 años ya me estaba leyendo todo el Marqués de Sade. Sí. Hoy en día que lo pienso, yo creo que no debería haber, pero bueno. No ya. debería haber fumado tanta marihuana. No debería haber leído el Marqués de Sade a los 14, pero bueno, ya pasó. Entonces me gusta mucho y hoy en día estoy leyendo mucho, me gusta la historia. Me gusta la historia como una herramienta para entender de dónde venimos y por qué. Entonces desde la pandemia ando leyendo historia, ¿entendés? Cómo se pobló el mundo, cómo evolucionó el Sapiens, cómo se formó el planeta Tierra, de dónde viene la vida. Y ahora estoy leyendo un libro que se llama Orígenes, que intenta explicar cómo lo que somos los humanos está conectado con cosas de hace millones de años, ¿cierto? La cordillera, por ejemplo, las 3 cordilleras de Colombia. Eso determina el comportamiento y las regiones y la cultura y los climas de los colombianos. Pues eso tiene una historia, ¿cierto? De la deriva continental y del choque de las placas. Ahora estoy fascinado con eso. ¿Le parece, Daniel, si cerramos con una poesía, si sea un versito? ¿Que se acuerde? Sí, claro. A ver, La respuesta de la tierra es un poema de José Asunción Silva, donde me parece que es un poco autobiográfico, donde él mismo le habla a la tierra con T mayúscula, ¿cierto? A la madre tierra. Y entonces dice así, era un poeta lírico grandioso y civilino que le hablaba a la tierra una tarde de invierno,
frente a una posada y al volver de un camino. Oh madre, oh tierra, díjole, en tu girar eterno, nuestra existencia muda tal parece que ignoras. Nosotros elegimos un cielo, un infierno, reímos y gozamos en nuestras breves horas. E indiferente y muda tú, madre sin entrañas, de acuerdo con los hombres, no sufres y no lloras. No sabes el secreto misterioso que entrañas. ¿Por qué las noches negras, las diáfanas auroras, las sombras vagarosas y tenues de unas cañas que se reflejan lívidas en los estanques yertos? ¿No son como conciencias fantásticas y extrañas que les copian sus vidas en espejos inciertos? ¿Qué somos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué hasta aquí venimos? ¿Conocen el secreto del más allá de los muertos? ¿Por qué la vida frágil y débil recibimos? Hay un oasis húmedo después de estos desiertos. Mi angustia sacia y mi ansiedad contesta. Yo, sacerdote tuyo, arrodillado y trémulo, en estas soledades aguardo tu respuesta. La tierra, como siempre, displicente y callada, al gran poeta lírico no le contestó nada. Daniel, un aplauso. Eso, Gracias. Creo que eso además rompe un mito y es que... El marihuanero tiene mala memoria. Tiene muy mala memoria. Yo sí tengo muy mala memoria, por eso voy a darle nada más un verso de El Lope de Vega. Por favor. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Muy bueno. Señores, esto ha sido otro capítulo del Metalero con Daniel Carvalho, representante a la Cámara por Antioquia. A todos ustedes, muy buenos humos o lo que tengan por ahí y que tengan muy, pero muy, muy, muy feliz día hasta un próximo capítulo del Metalero. O bueno, feliz es un remoquete innecesario.